El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, estamos en esta peculiar Semana Santa, celebrando este peculiar Jueves Santo de la Cena del Señor. Meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro: «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Palabra del Señor. Inicia el Evangelio de esta hermosa misa recordándonos el momento en el que Jesús se encontraba. Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. A partir de este capítulo 13, el Evangelio de Juan va de la gloria, el libro de la hora, el libro de la gloria. Es la parte decisiva del Evangelio de Juan. Todo va apuntando hacia allá. Desde el capítulo 2, donde encontramos a un Jesús que hace el primer milagro, pero que dice: «Todavía no ha llegado mi hora». Bueno, aquí ha llegado la hora, y Jesús sabe que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y la forma en la que está conjugada el verbo amar es preciosa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Un Jesús que ama de forma activa, un Jesús que continúa a amar, un amor en movimiento, un amor dinámico. Jesús ama hasta el extremo. Y así inicia la última cena. Satanás había puesto ya a Judas la idea de traicionar a Jesús, la idea de entregarlo. Y Jesús, que sabe que vuelve a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto, se pone una toalla en la cintura, echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies. No pide ayuda, Él hace todo. Empieza a lavarle los pies a los discípulos, incluido Judas. Esto siempre me ha llamado mucho la atención. Judas se irá a traicionar a Jesús, a entregarlo con los pies lavados. Pero hoy quisiera ir más allá. Jesús ama profundamente a Judas. Jesús considera a Judas como su amigo y por su pecado no lo de amor y de misericordia. Este es un Jesús que ama hasta el extremo. Sabemos que cuando hablamos
de este amor, de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio, de este lavatorio de pies, de la cruz, sabemos que estamos hablando de la entrega completa que Jesús hace de sí mismo, no solamente por los buenos, no solamente por los justos, sino también por los pecadores, también por los malos, porque Jesús desea que sean buenos. Jesús entonces se levanta y lava los pies como si fuera un esclavo más. Los apóstoles, ninguno se mueve, ninguno qué está haciendo, porque está echando agua en una jofaina, porque se ciñó una toalla y empieza a lavar los pies. Esto desconcierta profundamente a Simón, porque Jesús está haciendo una cosa que le corresponde a un siervo. Los pies de cada uno de estos apóstoles serían pies tan maltratados, no solamente sucios, no sé si estarían sucios, tal vez estaban limpios porque estaban participando de la cena de Pascua, pero eran pies que estaban lastimados y heridos, y Jesús toca esos pies, Jesús toca nuestras heridas. Jesús se quita el manto de su divinidad, y se ciñe la toalla de la esclavitud de nuestra humanidad. Jesús se quita el manto de su divinidad y entonces se hace uno de nosotros y toma lo peor de la condena, del pecado en el Génesis, la muerte, y a través de la muerte nos da vida. Jesús será ese grano de trigo que cae en la tierra y que da mucho fruto. Jesús parece muerto. Quienes vivimos en zonas donde suele haber bastante frío y bastante calor, vemos ese proceso en la naturaleza, como las plantas parecen muertas, pero no lo están. Luego llenan el mundo de colores, con flores de todos tipos, y muchas de esas flores son flores de fruto. Jesús lo entrega todo. Jesús se quita el manto y entonces es un Dios que prueba el amor por amor. Todo lo que rige el libro de la obra de Jesús es el amor. Un amor hasta el extremo, un amor activo. No es un amor pasivo, es un amor que lo da todo. Jesús instituye la Eucaristía como una forma también, una forma de resumir la cruz, el servicio, la entrega del Dios hecho hombre. Todo eso es la Eucaristía. La Eucaristía entonces no puede quedarse en un rito bonito. La Eucaristía tiene que llevarnos al encuentro con Dios, y del encuentro con Dios al encuentro con el hermano a través del servicio. La Eucaristía será entonces ese lavatorio de pies que nos purifica, que toca nuestras heridas, pero que nos empuja a hacer lo mismo, a purificar las heridas de nuestros hermanos, a tocar esas heridas queriéndolas sanar, sin pretender privar de su libertad a nuestro hermano, sino siempre con amor. La Eucaristía entonces nos llena de amor y nos devuelve a nuestro hogar con los nuestros, a compartir ese amor. Jesús instituye la Eucaristía, y escucharemos en la segunda lectura de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que será muy peculiar, ¿verdad? Lo que yo recibí del Señor, lo mismo que les he transmitido. ¿Cuánto? Esa es la realidad de todo cristiano, de todo bautizado, de todo sacerdote. Es que compartimos, transmitimos
lo que hemos recibido del Señor Jesús a través de su que actúa en la persona del sacerdote. Lo que hemos recibido, entonces, yo como sacerdote no soy dueño de la Eucaristía. Ahora que hemos estado celebrando a puerta cerrada, yo tengo que entender que no debo dejar de celebrar la Eucaristía, aunque la esté celebrando solo y aunque no transmita la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía tengo que transmitirla en frente, de cara a cara, frente a este Dios que toma la forma del pan y del vino. Frente a ese Dios yo vengo a pedir por el pueblo. Yo vengo a traer las heridas del pueblo, toco las heridas del pueblo en mis propias heridas y permito que Jesús toque nuestras heridas y las sane. Pero entonces yo estoy llamado a transmitir lo que he recibido, nada más. No es mi misa, es la Eucaristía que he recibido de la Santa Madre Iglesia, de Dios. Y Jesús instituye el sacerdocio en este contexto de la última cena, en este contexto en el que Él se quita su manto y se ciñe la toalla. Hemos visto en estos días multitud de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, de consagrados que han ayudado en la forma en la que han podido. El sacerdocio no se puede desligar del mandamiento del amor. El sacerdocio, la institución del sacerdocio, no se puede desligar de yo les he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan. Estamos íntimamente ligados. No puede haber un sacerdocio que agrade a Cristo si ese sacerdocio que agrada a Cristo tiene necesariamente que ser un sacerdocio servicial. No podemos quedarnos en un sacerdocio ritualista, porque el ritualismo niega la esencia misma del sacerdocio de Cristo. Es verdad que tenemos que transmitir lo que hemos recibido, una Eucaristía que no es mía, una Eucaristía que es de Cristo para la Iglesia, y que entonces tendré que respetar las normas de la Santa Madre Iglesia, las normas litúrgicas, pero entendiendo siempre que tenemos que ir mucho más allá del ritualismo, que la institución de la Eucaristía misma está cargada de amor, un amor que se expresa en el servicio, en el tocar las llagas del otro, en el tocar el cansancio del otro y sanar y purificar. Esa es la Eucaristía y ese es el sacerdocio, ese es el don que yo como sacerdote con el sacerdocio común tenemos que tener muy claro. Jesús entonces nos empuja a servir. Jesús instituye el sacerdocio y en ese sacerdocio instituye también, obviamente, la Eucaristía que se desdobla en el servicio al hermano. Jesús entonces nos está invitando a quitarnos el manto como Él, a vestirnos de siervos, a volvernos a poner el manto. Jesús se quita el manto y se entrega a la muerte, se entrega en manos de sus enemigos y se ofrece en sacrificio por nosotros. Todo eso ocurre en cada Eucaristía. Jesús, que se vuelve a poner el manto, viene a ayudarte a que te quites el manto pesa que se ha convertido en una armadura, en una máscara, en un disfraz, para que puedas tocar el lugar de siervo que está en tu esencia, el lugar de siervo que te pone de cara al Señor, que es Él, el lugar del siervo que te pone de cara a tu hermano necesitado, para volver a revestirte del manto de la divinidad, el manto de el amor eterno que viene de Dios. Hoy Jesús viene en este Jueves Santo a ayudarnos a valorar el amor que Él nos da, que es un amor hasta el extremo. Viene a ayudarnos a tocar su cuerpo glorioso en la Eucaristía. Viene a ayudarnos
a entender en este tiempo en el que los sacerdotes añoramos que las bancas de Mesías, en este tiempo en que los fieles laicos añoran poder estar en una Santa Misa y poder hacer una comunión que sea más que espiritual, en este tiempo en el que añoramos el encuentro de la comunidad parroquial, en este tiempo, hoy Jesús viene a decirnos que Él sigue sanando a través de la Eucaristía. En este tiempo en el que hemos debido quedarnos en casa, Jesús te invita a volver a ver a esos que están alrededor de ti y a servirlos, a dejar de quejarte, a tocar sus heridas. Jesús tenía el pretexto perfecto para no lavar los pies de Judas, para no instituirlo sacerdote. Judas en unos cuantos minutos lo iba a ir a entregar. Jesús no deja. ¿Quién sabe qué tanto la gracia de este momento haya salvado el alma de Judas en sus últimos instantes, en su último respiro antes de morir? ¿Quién sabe qué tanto haya entendido él que Jesús lo amó profundamente, que Jesús lo amó hasta el extremo? Tú no eres Judas. Aunque hayas traicionado, aunque hayas negado a Jesús, no eres Judas. Date cuenta de que Jesús te ama hasta el extremo. Te ama de una forma activa. Jesús te ama profundamente, pero quiere que tú seas instrumento de ese amor. Porque hay tantos que están perdiendo el sentido de su vida al no saberse amados. Los apóstoles estarán tan distraídos, tan ensimismados, tan llenos de miedo, que ninguno de ellos pudo salvar a Judas. Pero tal vez tú puedas salvar a alguien que se encuentre tan desorientado como Judas. Pido a Dios que los bendiga, pido a Dios por todos los sacerdotes del mundo, de forma especial por aquellos que están entregando sus vidas en el servicio de los enfermos en estos momentos, de aquellos que se han quitado el manto y que están ceñidos con la toalla de la esclavitud de la enfermedad, aquellos que están muriendo, para que no dejen de saberse amados por Dios. Pido a Dios que amemos profundamente y añoremos tanto la Eucaristía para que podamos valorarla y vivirla como Jesús quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.